Continuamos con Jania Nobel, información de coyuntura. Una enorme masa de hielo, roca y sedimento se desprendió el 26 de agosto en la región del Himalaya, cerca de la frontera entre el Tíbet y Nepal. Este colapso provocó una tremenda avalancha que descendió aproximadamente 1.200 metros, golpeó el cauce de un río, desencadenó una inundación súbita que arrasó poblaciones, carreteras, puentes. Inicialmente se hablaba de un terremoto. El análisis preliminar indica que la señal sísmica habría sido producida por el propio derrumbe. El número de víctimas y desaparecidos continúa cambiando. O sea, no tenemos una cifra final, evidentemente. Hay pues un centenar de fallecidos, desaparecidos y seguimos haciendo el recuento. Y obviamente avanzan las labores de rescate. Es una verdadera tragedia. Las imágenes son impactantes, son impresionantes. Parecen de estas películas apocalípticas. No sé si los vieron, pero lo que no entendemos es qué lo originó, qué pasó exactamente. Vamos a platicar sobre este tema con Víctor Espíndola Castro. Él pertenece al Sismológico responsable y coordinador del área de análisis del Servicio Sismológico Nacional, a quien le doy las gracias. Le agradezco mucho estos minutos de su tiempo. ¿Cómo estás, Víctor? Muy, muy bien, gracias por su invitación. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió exactamente en Nepal? ¿Fue una avalancha, un deslave, una inundación? ¿Fue terremoto o el terremoto después? ¿Qué han analizado ustedes? Pues en efecto fue todo junto, ¿sí? Y como menciona muy bien, el terremoto, el registro sísmico, la localización de ese sismo y no fue el que originó, pero ya lo mencionan bien. Después, inicialmente se decía o se pensaba que un sismo había originado ese desgajamiento, pero no, fue el mismo efecto del rompimiento, de la fracturación. Sabemos que ahí había un lago glaciar, pues son los glaciares que están ahí, ¿verdad? Y también cuando se va el cambio de temperaturas, hace que muchas veces, si están confinados estos glaciares, pues agua se satura, ¿verdad? Todo este medio, el suelo y subsuelo, y entonces ocurre un fracturamiento. Sí. Como en cualquier falla, ¿verdad? Cualquier generador de sismos, pues ocurre por el rompimiento de un fallamiento, y ese fallamiento fue originado por un desbalance, no estaba compensado, pues había un esfuerzo muy grande por toda esa masa de los glaciares y por el reblandecimiento del suelo. Eso fue lo que originó que se dé el desgaje, y también originó a su vez pues un sismo de magnitud moderada, que fue el efecto. Y bueno, todo y con esa altura, ¿verdad? Pues el desgajamiento es lo que provocó precisamente esta riada, y todo el suelo saturado, pues prácticamente fue una mezcla de agua con todo el suelo, con toda esta tierra que vimos, ¿verdad? Forma de lodo que pues llega, imagínense con qué velocidad llegó a la población, como para arrasar con todo. Ese fue el detonante. Entonces, profesor, el colapso del glaciar. Exactamente. Y eso es lo que trajo la caída de hielo, la roca que pudo desplazar violentamente el agua, como lo registramos, ¿no? Así es. Y unas masas pues enormes, ¿verdad? De material que pues se ha visto en otros lados también. Esos desgajamientos producen algunas vibraciones. Aquí en México mismo se vio en el 2013, allá en la región de Guerrero, pero obviamente de proporciones mucho más pequeñas, pero también originaron un sismo de magnitud 2.5. En aquella ocasión, obviamente eso comparado con lo que ocurrió, pues se queda muy chiquito, ¿no? Me acuerdo, en esta de Guerrero nosotros fuimos a cubrir la que... En la ranchería que se llamaba La Pintada. Exacto, La Pintada, que arrasó toda la ranchería, ¿no? La sepultó. Exactamente, pero ese fue simplemente por saturación, porque estaba el huracán. Sí. Y fue saturación de agua y se desgajó, ¿verdad? Pero el fenómeno, digamos que es muy parecido. Sí. Lo que pasa es que en esta ocasión, pues recorrió más de 1,000 metros, sí. Y la velocidad que lleva y con todo el material y mucho más masa, pues fue lo que originó esta desgracia. ¿Y esta fractura de glaciar fue por el cambio climático? ¿Se fue derritiendo? Mire, este tipo de fenómenos no son aislados, digamos, sí ocurren. Lo que puede, y ese sería un motivo más de estudio, seguramente el cambio climático sí tiene que ver, y seguramente muchos fenómenos con el cambio climático aceleran los procesos, vamos. Sí.
¿sí? Entonces aceleran esos procesos que pueden ocurrir naturalmente, pero los tiempos se acortan en que ocurran. Y los sismómetros. Entonces sí hay una influencia del cambio climático. Sí hay una influencia. ¿Y los sismómetros pueden advertir que un glaciar está a punto de colapsar? ¿Lo podemos prever? Mire, se necesitarían poner instrumentos muy cerca de esos lugares para poder detectar pequeñas vibraciones. Ya. Sí se podría, si hubiera una instalación adecuada de instrumentos. Ajá. Sí. Como se ocupan en muchos lados para advertir de algún fracturamiento, ya sea en edificios, en cualquier lado, empresas también se ocupan, pues también se podrían utilizar. O sea, podríamos prever que hubiese una red local de sensores, de radares, de imágenes satelitales para poder revelar inestabilidad, ¿no? Ver si hay pequeñas fracturas. Y así evitar tragedias como esta. ¿Este fenómeno es lo mismo que el desbordamiento de un lago glaciar? Sí. Cuéntame. Nada más que esto está en 1200 arriba de donde ocurrió, ¿verdad? Sí. Sí. De hecho, eso fue parte. El desbordamiento del glaciar. Eso es lo que conocemos como GLOF. ¿Cómo qué, perdón? Como GLOF, ¿no? Un desbordamiento glaciar que así le llaman GLOF, que ocurre cuando se rompe la barrera que contiene el lago formado por el deshielo. Sí, aunque no necesariamente que sea una barrera, puede ser el desgajamiento completo. Sí. Y no nada más el rompimiento de una barrera. Si hay el rompimiento de una barrera, el material tarda más, y esto fue más intenso. Ya. Fue en un tiempo más corto. Por eso se piensa que fue un fracturamiento desde abajo, que fue lo que hizo que esto fuera muy rápido. ¿Esto se puede repetir en esta misma zona o en algunas otras zonas donde tengan que ser cerca? Seguramente se repetirá donde haya glaciares y donde se preste para este tipo de... y que haya el hielo, ¿no? Sí. Ocurre continuamente. Para contenerlo, o sea, que esté cerca de poblaciones, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendrían que hacer las autoridades y los habitantes que están asentados cerca de glaciares? Y híjole, pues primero un continuo estudio de meteorológico en ese lugar, ¿verdad? Mire, es que son lugares muy difíciles, no es una altura así como en la Ciudad de México, son miles de metros. Entonces, pues las cuestiones meteorológicas y atmosféricas son muy, muy cambiantes. Entonces, pues sí tendrá que haber una red completa ahí o estudios de satélite, pero directamente a esas regiones, ¿no? Ya. Para ver si hay deformaciones. Pero eso requiere pues, mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo, mucha disponibilidad y voluntad, ¿no? De los gobiernos. Y además me parece que, bueno, las construcciones estas de carreteras, puentes o centrales hidroeléctricas, pues todo aumenta la vulnerabilidad, ¿cierto? No, claro que sí, todo aumenta, pero ante esos fenómenos, pues definitivamente esos asentamientos y esas instalaciones pues siempre van a estar en continua vulnerabilidad. Claro, ya se lo había preguntado, pero yo insisto, después del primer alud para esta zona, ¿continúa el peligro para las comunidades y los rescatistas? Pues sí, puede ser, sí, principalmente que continúen las filtraciones. Entonces, pues obviamente ya no es como el día de ayer, pero pues el peligro siempre sigue. Obviamente no se va a presentar en ese lugar otro fenómeno similar, pero en regiones adyacentes pues puede haber también todavía inestabilidades. Sí. Como asesor, coordinador del Sismológico Nacional, ¿cuál sería la principal lección que nos deja lo ocurrido en Nepal, profesor? Bueno, mire, primero el peligro, el peligro de vivir en regiones, pues son de esos lugares muy difíciles, ¿no? Sí. Es como los fenómenos van a seguir ocurriendo. Hace 2 o 3 días ocurrió un desprendimiento también allí en Alaska, nada más que no hay poblaciones, ¿verdad? Sí. Y hay estos desgajamientos también. Pero es similar a estar aquí en la Ciudad de México. En la Ciudad de México tenemos un suelo muy diferenciado. Hay regiones, sabemos que hay regiones en donde al ocurrir un sismo, las aceleraciones y deformaciones del suelo son muy altas. Entonces tenemos que estar preparados para las construcciones, hacerlo de acuerdo al tipo de suelo
y los fenómenos que se pueden presentar. Entonces, si nosotros nos vamos a lugares que hay más de esto o que pueden presentar más de estos tipos de fenómenos, pues tendríamos que tener una infraestructura diseñada para eso y además una instrumentación que nos pueda avisar con tiempo de si hay alguna inestabilidad. Claro, pues ahora sí parece. Sí. Sí, entonces podemos nosotros escoger a vivir en los lugares más difíciles, pero todo tiene un costo. Exactamente. Tiene un costo y una inversión. Sí, justo eso iba a decir. Parece una frase hecha y utilizada como cliché, pero aquí como en China, pues la tierra se está moviendo y si estamos asentados en lugares peligrosos como estos, pues está ahí la factura, ¿no? Esta tragedia de Nepal que nos demuestra que pues, una montaña aparentemente inmóvil puede transformarse en cuestión de segundos en esto que acabamos de ver, ¿no? En avalanchas de hielo, roca, agua y lodo. Profesor, le agradezco muchísimo que nos haya platicado, nos haya ayudado a entender qué fue lo que pasó del otro lado del mundo. Pero siempre, pues depende de la orografía que hay en donde habitamos, ¿verdad? En lugares muy planitos, como en Yucatán, por ejemplo, pues es más segura desde ese punto de vista, aunque sufren de cuestiones meteorológicas, recordando que aquí en la Ciudad de México y en el eje volcánico, pues ahora sí que ha habido, por ejemplo, desgajamientos, como allá en Veracruz, hace ya 100 años, ¿verdad? menos, un sismo de 6.4 que también originó un desgajamiento por esta región de Córdoba, ¿no? Exactamente, hay que observar. Pues son los riesgos. Hay que observar y respetar la naturaleza. Muchísimas gracias, Víctor Espíndola, muchísimas gracias, investigador, bueno, más bien asesor, coordinador, analista, responsable del área del Servicio Sismológico Nacional. Muchísimas gracias. Un gusto, muy, muy, muy amable por su entrevista. Muchas gracias a usted. Está en Informe 24, no se vayan, soy Eugenia Novel, regreso después de la pausa. Volvemos.